Nuestro tema es escritura en Mesoamérica, ¿verdad? Nuestra destreza a desarrollar es indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Como nosotros podemos observar e identificar, en esta parte tenemos un mapa. ¿Alguien identifica la parte del mapa a que pertenece? ¿Alguien identifica la parte del mapa que pertenece? Te escucho, Dylan Morán. Te escucho, Dylan. Activa tu micrófono. Es Centroamérica. Ya, muy bien. Gracias, Dylan. Es Centroamérica. Exactamente. Una de las partes más importantes para hablar de la escritura mesoamericana, tenemos nosotros que estudiar aquellas que se desarrollaron, ¿verdad? Las más importantes, las que alcanzaron mayor realce, o no solo eso, sino las que iniciaron el proceso de escritura como tal en Mesoamérica. En esta parte tomará una parte de lo que es América del Norte y se desarrollará o se desplegará hacia la parte interna de América Central. Continuemos. Vamos a ver nosotros en este momento, en este mapa cronológico de culturas, nosotros encontramos dos o más culturas representativas, ¿no? Que tal vez nosotros ya la hemos escuchado en el paso de la historia. Sabemos nosotros que esta asignatura es de lengua y literatura y tal vez alguien se preguntará, pero esto parece estudios sociales. Recordemos que las asignaturas se relacionan entre sí. En este caso, lengua y literatura se está valiendo de estudios sociales o de historia para tener conocimiento de cómo se originó la escritura. Entonces, por esto es que usted verá estos temas en estos días que están como asociados al área de estudios sociales o de historia. Ahora, dentro de este mapa cronológico que observamos aquí, vemos algunas de las culturas más importantes que se han desarrollado o civilizaciones que se han desarrollado. Por favor, Torres Tixi, dele lectura a Torres Tixi a todas estas culturas que están aquí. Buenos días, hermana, Dios le bendiga. Mexica o aztecas, zapotescas, olmeca, totonaca, maya. Ok, muy bien, gracias. Entonces, hemos leído y tal vez la que ustedes pueden que ya hayan escuchado en algún momento, ¿verdad? Es esta, las mayas. Las culturas mayas, y ahí también tenemos las olmecas, las zapotecas, la totonaca, ¿verdad? Que son las culturas más representativas en lo que tiene que ver con Mesoamérica o, como ya ubicamos en el mapa, Centroamérica, ¿sí? Centroamérica. Ahora, ¿qué nosotros podemos encontrar? Este siguiente significado. Dele lectura, por favor. Dele lectura, por favor, a lo que está en la pantalla. Compañera Rodríguez. Le activo su micrófono. Pamela Rodríguez, de lectura, por favor. Buenos días con todos. En griego significa intermedio o América Media. Es la región cultural o espacio cultural del continente americano que comprende la mitad del meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica.
Por otro lado, Alfred Kroeber introdujo en 1939 el concepto de áreas culturales para probar la presencia de rasgos culturales parecidos en los pueblos diversos étnicamente y separados relativamente en la geografía de una misma región. El periodo precolombino fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. Ajá, muy bien, gracias, compañera. Entonces, ahí ya dio una pequeña lectura, ¿no? Y lo que yo le decía, iba a tomar parte de lo que era América del Norte, ya que México le pertenece a América del Norte. En este caso, basado a su significado original, etimológicamente por la palabra, quiere decir América Media, ¿verdad? O intermedio. ¿Cuáles son los países que conforman todos estos territorios? Como los leyó la compañera, tenemos varios países que conforman lo que es Centroamérica o América Central, y tenemos ahí nosotros a México, una parte de México como tal, tenemos Guatemala, tenemos Belice, tenemos Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En toda la plataforma de estos países que hoy en día se desarrollaron, en toda la plataforma de estos países, nosotros tenemos ¿qué cosa? Que surgieron culturas, que le antecedieron culturas, y estas culturas o civilizaciones fueron muy importantes para alcanzar ¿qué cosa? Un desarrollo como tal. En este caso, un desarrollo que fomentó un tipo de escritura, el cual ayudó fácilmente a la comunicación en aquel tiempo. Y que bueno, ha llegado hasta nuestros días con la aparición de diversas lenguas. Antes de la llegada de los españoles, como ustedes y yo ya sabemos, los españoles cuando llegaron a América, hay que aclarar algo también. No solo a América o al continente americano llegaron españoles, llegaron también de otras culturas, ¿sí? Llegaron de otros pueblos, como llegaron de Inglaterra, ¿verdad? Y estos conquistaron lo que era la parte norte, todo lo que es los territorios de Alaska y Estados Unidos. De ahí llegaron los españoles desde América Central o de Mesoamérica hacia América del Sur, y en una parte del extremo de la parte sur llegó Portugal, que esos son los que conquistaron lo que hoy es el territorio de México, y también una pequeña parte llegaron de Francia y conquistaron lo que es un pequeño país que se llama Guyana Francesa. Entonces, pero el que más abarcó territorios y que el que más lo estudiamos nosotros es la conquista de España hacia América, ya que dentro de ese proceso cultural, dentro de ese proceso de conquista, nosotros pasamos a formar parte. Dele lectura, por favor, Carla Merino. Merino, no puedes activar la cámara, el audio. Dele lectura, por favor, Daniel Cruz. Activa tu micrófono, Daniel, dale lectura. Los pueblos que se asentaron en las regiones de América eran las civilizaciones desarrolladas en múltiples aspectos como la agricultura, las ciencias, la astronomía y por supuesto en sus sistemas de escritura. Ok, mire, cabe destacar que estos pueblos asentados en América, ¿verdad? Fueron civilizaciones desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que no era cualquier tipo de civilización, era un grupo que había alcanzado un desarrollo, tenía conocimiento de algunas cosas. En este aspecto, ¿en qué áreas se desarrollaron? Se desarrollaron en la agricultura, en las ciencias, la astronomía y también en un sistema de escritura, que tal vez como tal ellos no lo conocían, pero con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que este sistema les servía para qué cosa, para comunicarse. La creación del calendario maya se hizo en base a los movimientos de los cuerpos celestes, siguiendo así los ciclos de la luna, el sol, Venus sobre todo. Ahora,
¿Cómo es que en ese tiempo ellos podían observar el espacio con libertad y podían identificar todos los planetas? Porque si usted se da cuenta, o si nosotros estudiamos en algún momento dentro de la historia, ¿verdad? Estudiamos a las culturas antiguas, nos vamos a dar cuenta de que ellas observaban al sol, la luna, los planetas de manera más clara, más visible que lo que se puede ver ahora. O sea, lo que nosotros mayormente podemos identificar en estos tiempos es el sol y la luna. Pero a diferencia de esa época, ellos podían observar los planetas con libertad. Hoy no lo hacemos, hoy no se lo puede ver. ¿Por qué? En vista al calentamiento global, en vista a la contaminación ambiental, donde el hombre ha sido culpable, donde el hombre ha formado parte de este proceso de destrucción y deterioro de la tierra, ha ocasionado que el cielo, que el espacio esté lleno de gases contaminantes y de esta manera dificulte, ¿verdad?, la observación a simple vista. Por esta razón es que ya no se ve o no podemos hacerlo como antes. Entonces, vemos que una de las principales manifestaciones que recalca aquí el texto es que el calendario maya fue uno de los principales elementos de escritura, bueno, que sirvió para la comunicación de esos pueblos, ¿sí? Que sirvió para la comunicación de esos pueblos. Señorita Coveña, ya mismo no se la observa, por favor. ¿Qué más tenemos nosotros? Por ejemplo, ahí tenemos una manifestación con respecto al calendario maya. Con respecto al calendario maya. Cabe recalcar que el calendario maya también se dividía en el calendario solar, que es el que está aquí, ¿no? Calendario de Hav. El calendario solar, pues estaba constituido por 18 meses, 20 días y 5 días malos a los que ellos le llamaban. La cuestión es que este calendario oscilaba o tenía la cantidad de días que el calendario actual que tenemos nosotros, 365 días. Y en una época del año, cada 4 años, cuando es bisiesto, tenemos 366. Más o menos ellos asociaban estos días, ¿verdad?, a los días de nuestro calendario normal. También tenían otro calendario que era el de Solquí, que era compuesto por 20 símbolos de días combinados con 13 cifras. Si usted se da cuenta, parece un engranaje, ¿verdad? Parece algo que va girando, que va dando vuelta. Entonces, de esta manera, ellos trataban de ir ubicando los tiempos y lo iban cambiando con la finalidad de que las personas de su pueblo, con la finalidad que las personas de su grupo pudieran estar informadas. Damaris, ¿te estás durmiendo? Bueno, la próxima te echo agua. Sigamos. El solsticio de invierno, el 21 de diciembre del 2012, marcará un cambio de era según el calendario maya. Esto fue una de las experiencias que se vivió hace años atrás, donde decían que la tierra se iba a terminar, que el mundo iba a acabarse, cuando no fue así. Lo que sucedió, bueno, para el calendario maya, ¿verdad?, era un cambio de era, un cambio de tiempo, mientras que las personas decían que era el fin del mundo, que todo se acabaría, cuando no fue así. Ya han pasado casi 9 años y aquí estamos todavía nosotros. Pero este calendario era una de las formas para comunicarse. Ángel, que no estás, te desapareciste, Paredes. Ah, que está fuerte el sol. Está fuerte el sol. Ah, ya. Tú eres inteligente. Viste que rapidito me captaste lo que te quise decir. Sigamos. Los códices de las primeras civilizaciones, o sea, cómo se manifestaban, qué presentaron ellas. Vamos a leer cada uno de estos códices. Le voy a pedir, por favor, que le dé lectura el estudiante. Dele lectura, por favor, el estudiante. Vamos a ver a alguien que vea por aquí. A ver, Kevin Díaz, tú que aparece y desaparece. Dale lectura, por favor, al Azteca, el que está aquí. No se te escucha. Si estás leyendo, no se te escucha nada.
Ya esos problemas yo he indicado, problemas de micrófono, yo ya les he dicho, tienen que haber sido solucionados. De lectura, por favor, María Parco, al de aquí. Dice, aztecas Ajá. son Quetzalcóatl, representación de una serpiente con plumas. Nuestro imperio se extiende por el actual México y Guatemala. Ok, gracias. Dice, soy Quetzalcóatl, representante o representación de una serpiente, ¿verdad? Estaban marcados en el territorio de México y Guatemala. Dele lectura, por favor, al señor Abel Paredes, dele lectura al siguiente, dele al Maya. Hermano, buenos días. Bueno, Mayas. Me llamo Itzel, soy un indígena maya. Nuestra cultura tenía casi 4000 años. Nuestro dios es Hunahpu, creador del mundo y el hombre a partir del maíz. ya, muy bien. Y dele lectura, por favor, a lo que correspecta a los incas, Lemberger. Buenos días, hermano. Buenos días. Soy Yupanqui, rey de una civilización que es extendida del Pacífico al Amazonas. Nuestra lengua es el quichua. Ya, el quechua. Muy bien. Entonces aquí tenemos las primeras representaciones. Si usted se da cuenta, cada uno de ellos tienen como una similitud, no sé, son unos pequeños muñequitos, ¿verdad? Que representan a sus pueblos, pero estos pequeños muñequitos, como le podemos observar, tienen un parecido, tienen una similitud. Por esta razón es que las tres culturas, tanto azteca, maya, inca, siempre estuvieron relacionadas. Tal vez se dieron en tiempo un poquito diferente y algunas encontraron a la otra, pero en el conocimiento que ellas habían avanzado, todas estas tres culturas pues, alcanzaron un despliegue de conocimiento muy importante. Una de las culturas desarrolladas en Mesoamérica tenemos los olmecas. Vamos a observar, vamos a analizar esta cultura. Dele lectura, por favor, a todo lo que está en pantalla, Anaí Vega. Buenos días, hermano. Buenos días. Para muchos historiadores, la cultura olmeca es considerada la primera de América. Existió desde el año 2500 a.C. hasta el 100 a.C., alcanzando su mayor apogeo entre el 1200 al 400 a.C. Desarrolló un sistema de numeración único, escritura pictográfica y jeroglífica. Ya, mire, cultura olmeca, podemos observar aquí en la parte superior imágenes que ellos desarrollaron, ¿verdad? Arquitectura, no solo eso, sino que también tuvieron esculturas de las cuales eran representativas. Si usted se da cuenta, las cabezas, mire, los rostros, tienen similitudes entre sí. Ahora, no solo eso, sino que ellos también desarrollaron un sistema de escritura. Muy aparte que después que apareció los aztecas y mayas que hablaban el náhuatl, que los incas tenían el quechua, los olmecas habían desarrollado un sistema de escritura tipo egipcio, ¿verdad? Porque vemos aquí que dice, desarrollaron un sistema numérico único, escritura pictográfica y jeroglífica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de muñequitos, ¿verdad? Ellos trataban de darse a entender lo que ellos observaban o lo que ellos tenían a su alrededor. Entonces, para muchos historiadores, esta cultura o civilización, ¿verdad? Alcanzó ese conocimiento como tal, desarrollando habilidades. La organización social, política y religiosa delimitada por dos extractos. Ellos tenían una organización social, que en muchas ocasiones siempre las organizaciones sociales han sido las más beneficiadas. Por ejemplo, hay casos, ¿verdad? O ciudades
donde siempre se le ha permitido estudiar a un grupo y a otro grupo no. ¿Por qué? Porque ese ha sido el conocimiento, ¿no? O la forma de desarrollar, ayudar a quienes han tenido o han pertenecido a una escala de élite. Organización social y política religiosa delimitada por dos extractos. Veamos cuáles fueron estos. Grupo social superior era un conjunto de familias emparentadas que monopolizaban el poder político y el religioso, tenían toda la autoridad. Se consideraban intermediarios entre los hombres y los dioses. Esto siempre ha existido, o sea, si estudiamos los aztecas, si estudiamos los mayas, si estudiamos los incas, siempre vamos a encontrar un grupo superior, ¿verdad? El cual está muy relacionado, el cual tiene mucho que ver, se creen descendientes de los dioses. En este caso, los olmecas no iba a ser la excepción. Grupo social inferior, ¿en qué consistía este grupo? Estoy sacando a los estudiantes también que tienen las cámaras apagadas. Era la mayor parte de la población, no tenían los mismos derechos que el grupo superior, eran obligados a trabajar, entre ellos estaban los guerreros encargados de preservar la seguridad. Y por último tenemos la religión y el culto al jaguar. Eso también era una práctica de las culturas olmecas. Dele lectura, por favor, Johnny Ortiz. Johnny Ortiz, dale lectura, ahora sí. Buenos días, profesor. El jaguar era considerado sagrado, además de ser venerado como a deidad de los olmecas. Una de las prácticas comunes para la gente de este pueblo eran los sacrificios humanos. Adoraban a dioses relacionados con la vegetación, el agua y muerte, creencias que luego se mantendrían en otras civilizaciones posteriormente. Pero ¿qué tiene que ver esto con la escritura? ¿Qué tiene que ver todos estos complementos que nosotros hemos ido leyendo? Recordemos que todos estos complementos, tanto las clases sociales como la religión, como las habilidades que ellos tuvieron, son importantes porque fueron con el paso del tiempo, fueron escritos. ¿A través de qué? De jeroglíficos. Tal vez no una escritura como la que nosotros tengamos, ¿verdad? Tal vez yo sé que muchos de ustedes todavía escriben en jeroglíficos. Señorita Belis, ¿por qué tiene cámara apagada? Mónica, Basurto. No se la observa Belis, sino para qué entra a conectarse. ¿Qué sucede? Estas culturas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro entorno, que han existido en nuestro entorno y han tenido práctica, las tenemos que estudiar porque esto es lo que ellos han plasmado como un tipo de escritura. Tal vez, como les decía yo, no una letra como la de nosotros, no una grafía como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sí desarrollaron religiosidad, desarrollaron convivencia, desarrollaron, no es con usted, señorita, aquí, no es con la señorita Emily Basurto, ¿sí? Desarrollaron actividades las cuales sirven para conocer, para identificar los estados que ellos desarrollaron en su medio. Por ejemplo, todas estas esculturas, experiencias, cosas sagradas que ellos practicaron era parte de la escritura, que poco a poco se fue plasmando a través de ¿qué? De jeroglíficos o de pictogramas, que eran pequeñas imágenes, que con el paso del tiempo pudieron ser leídas, descifradas e identificadas con la finalidad de conocer cómo se desarrolló esta cultura. ¿Cuál es la actividad para hoy? Tiene 5 preguntas. Los pueblos asentados en América, ¿en qué aspectos fueron desarrollados? Segunda pregunta, ¿en base a qué se hizo el calendario maya? Tercera, haga un mapa conceptual sobre los códices de las primeras civilizaciones. Ahí vimos la presentación de 3, ¿sí? 4, ¿en qué se desarrollaron los olmecas? 5, ¿cuál era una de las prácticas comunes para estos pueblos en Mesoamérica? Debe desarrollar, por favor, las preguntas, las actividades, poco a poco. Ya mismo les envío yo el video
Le hago llegar el video y la guía de la semana. Vamos a estar también trabajando en libro el día de mañana. Vamos a trabajar en libro el día de mañana. Por favor, tratar de cumplir con sus actividades. Ya todos deben de tener libros. Todos. Entonces ya se ha dado el tiempo prudencial y necesario para que usted pueda tener el libro. Voy a verificar algo. Hasta mientras voy a verificar algo, ¿sí?